Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el primer libro de Samuel, capítulo 18. Hoy especialmente nos centramos en el versículo 13. Por eso lo apartó de su lado, constituyéndolo jefe de 1,000,000 de hombres. Así, David iba y venía al frente de las tropas. Estamos en esta narración que nos habla de la celosía, de los celos de Saúl contra David. Sabemos que la situación es del triunfo de David sobre Goliat y después de eso entonces comienza toda una situación bastante complicada y bastante difícil dentro del trono, dentro de la monarquía. Comienza entonces David a erigirse, a levantarse, a ser reconocido por su coraje, por su lucha, por la batalla que él había presentado y había vencido nada más y nada menos que al ejército de los filisteos. Y entonces eso es lo que estamos encontrando aquí, porque hay una reacción de parte de Saúl. Saúl diga tú y este ha llevado Yapean, diga tú y Hendú, cuando ellos volvían después del triunfo, dice, contra Goliat, entero de Tebaña, pues no Pucaya lleva. Saúl ha matado a miles. Saúl a Pucaya lleva, pero después continúan y dicen, mientras que David a decenas de miles. Y así comenzaba. Ustedes pueden ir a mirar un poco en los cursos anteriores de este mismo capítulo, la celosía, el celo de Saúl contra David. Y dentro de nuestra interpretación, dentro de nuestra hermenéutica y aplicación a nuestra vida, siempre existe. Quiere decir que esto es un elemento muy humano del hombre, ¿verdad? Es la tentación que uno tiene hacia la envidia. Es la tentación o la fuerza interior ñandente sea lleva y queremos que los demás más bien estén por debajo de nosotros, sea lleva Bueno, por eso que Saúl se puso furioso y muy disgustado por todo aquello. Pensó, a David le atribuyen los 10,000 y a mí solamente 1,000. Ya no le falta más que la realeza. Y así estábamos siguiendo nosotros con los otros versículos. Al día siguiente un mal espíritu que venía de Dios se apoderó de Saúl y él se puso a delirar en medio de la casa. Esa envidia, ese enojo interior. La ñandena ñamañairo, ñandena yayeya cuairo, Eva veñan de Yarome, Eva cueñan de, sino es que nos valoramos a nosotros mismos, evidentemente que después
No podemos soportar, no podemos ver que los otros triunfen y que hagan bien las cosas. Y por eso justamente dice, un mal espíritu que venía de Dios se apoderó de Saúl y él se puso a delirar en medio de su casa. La palabra delirar nosotros habíamos utilizado, habíamos reflexionado. En el inglés la traducción pone profetizar, decíamos, pero se refiere entonces al hablar, ¿verdad? Pero ave delirar entonces dice que reñe en pareía lleva. Es decir, ya hay para íntima las cosas. Como en vez de pama y lleva. ¿Por qué? Porque justamente no estaba asumiendo ni estaba aceptando una situación como la que estaba viviendo, ¿verdad? Significa que era un tremendo egoísta, ¿verdad? Saúl en este sentido. No podía ver absolutamente a David que esté por encima suyo en el sentido de su valor, en el sentido de haber liberado a Israel. Gente sea llevas hacia tante hoy. Pero esa fue una de las causas principales, ¿verdad?, por la que Dios había rechazado, dijimos, a Saúl. Samuel. ¿Se acuerdan que incluso Saúl, ¿verdad?, por el hecho de que Samuel incluso le había dicho, le había avisado, no, el Señor te ha rechazado por esta situación por la que estás viviendo? Al comienzo Samuel incluso quiere salvar la situación. Él se pone, interviene, habla con el Señor. Porque esta clase de personas no pueden estar al frente, no pueden estar al frente de una comunidad, no pueden estar al frente, ¿verdad?, de un grupo, no pueden estar al frente, ser elegidos como para llevar adelante. Entonces, un grupo de personas, porque acuérdense. Y todo lo que es así, después al final cae todo, se derrumba todo. Porque acuérdense, ando preparada y yo que recuerda viendo Guatay. A ella vea un lindo triunfo parece mientras él está, ese como un famoso dictador, ¿verdad? Los otros solamente tienen que ser tembihuay. Pero donde hay por y la líder, donde hay por y la iñaca por mía, llévale a tu janguaya o guatá, con la comunidad, ya de guatara con la comunidad. Se llevando a una vez una frase muy interesante de Monseñor Zacarías Ortiz, justamente, de feliz memoria. Ella ordenaba que diáconos a de país. Y Monseñor Ortiz justamente decía, ¿saben qué dicen? Siempre tener en cuenta que es mejor caminar con la comunidad, aunque sea con pasos más lentos y más tranquilos, que querer, dice, caminar rápido porque en de peamón, etc. y caminar solo. Va a explicarse. Porque en de la areya pono cucuatiaño y chandeñor era jaronina. De manojo pala areya pono. Porque va a ver, dos guataines ni va a ver y así me ve. Jalandeo ataro oñón diepa, entonces hay una posibilidad de futuro y entonces es la comunidad la que lleva adelante el trabajo. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Descubre la película que te hará reflexionar sobre la fe y el sacrificio. ¡Abraham! ¿Qué estás haciendo, Abraham? Es una obra cinematográfica impactante que te llevará en un viaje emocional y espiritual sin igual. El Señor vino a mí anoche. ¿Qué? Dijo que debemos ir a Moria tú y yo. Sumérgete en la narrativa fascinante de un hombre dispuesto a seguir la voluntad divina sin cuestionarla, enfrentando desafíos y dilemas morales que resuenan a lo largo de los siglos. Lo apuesto en usted. Prometió hacer de mí un gran nombre, una gran nación. Ni siquiera tenemos un hijo. Lo tendremos. ¿Cuánto lo hemos intentado? ¿Por qué el Señor le hace recorrer tan largo camino para un sacrificio? No me interpondré en tu camino.
Función especial, martes 10 de octubre, 20:30 horas. Cines Itaú del Sol. Colaboración Ñande Yarañe TV, 40.000 guaraníes. Su único hijo. Venta de entradas al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Aquel lado atrás toda mi oscuridad.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe y Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el capítulo 18, especialmente hoy nos estamos centrando en este versículo 13. Por eso lo aportó de su lado, constituyéndolo jefe de 1.000.000 de hombres. Así David iba y venía al frente de las tropas. ¿Verdad? Es decir, que después de todo lo que había sucedido, porque David, en el versículo 10 nos decía que David tocaba su instrumento como los otros días. Después del triunfo con Goliat, a Ojoño presentándole, y Abner es el que le lleva a la presencia de Saúl, con la cabeza en la mano de Goliat, le mandó Abba. Hoy, antes que le agradeció, no sabemos todo, porque aquí no nos cuenta qué es lo que le dijo en ese momento, ¿verdad? El rey Saúl a David. Pero lo que sí que David vuelve de nuevo a sus quehaceres cotidianos, es decir, se va y está en la corte, tocaba su instrumento como los otros días. Sin embargo, parece que ya no es tan normal ni tan común ahora el escenario en el que nos encontramos, porque dice que Saúl tenía su lanza en la mano. Saúl entonces ya preparada, ya está pensando, como y parece que no está aceptando, no está asimilando, y más todavía cuando ellos fueron entrando a las ciudades por las que iban pasando, gente lo estaba y por ahí con ave de rey Saúl o Yucas 1.000, pero una ave con otro y que vea ahí la iba a leer, vea 10.000 y nada y las 1.000 lleva a ver ya un encima al otro. Hablamos mucho sobre la envidia en este sentido. De pronto Saúl empuñó la lanza pensando, voy a clavar a David contra la pared. Pero David esquivó el golpe una y otra vez. Entonces Saúl le tuvo miedo porque el Señor estaba con él. Entonces, fíjense que esto también es elemento importante, elemento indispensable que nosotros sepamos un poco, mis queridos amigos. ¿Por qué? Y porque el mismo Saúl se da cuenta que lo que está haciendo está mal entonces. Por eso que es un pecado verdaderamente, porque de la reicua ponado, pero iba ahí a poner, de la reicua no pega el aspecto moral. Dice la moral. Moralidad quiere decir, queridos hermanos, cuando están los principios y los valores. Vos conocés esos principios y esos valores. ¿Cuáles son los principios que te llevan hacia el bien? ¿Y cuáles son los principios, o si no, todas las propuestas ya es europeia que te llevan hacia el mal? A ver, nerundita gato de cuaina la nerundita, a ver otro de cuaina la mopoata, a ver de cuarire, haré cuaponarire, lleva la iba y jaina, haré ya po, upea la pecado ya en bojerañate. Y el pecado entonces entra en el aspecto de la moral por eso. Entonces es la conciencia que nosotros tenemos
sobre la situación en que nos encontramos y sobre los hechos concretos que nosotros estamos realizando. Aunque agregó ya es la verdad que aquí Saúl le tuvo miedo porque el Señor estaba con David y en cambio se había retirado de él. Entonces, ¿qué es mi mamá? Porque pueda poner la ya pues ahí pueda poner nada y poner. Pero lo mismo te haya pues. Lo mismo te añemoía lleva como queriéndole desafiar también al Señor de cierta manera, porque en los libros históricos una de las características esenciales y fundamentales que hemos repetido muchas veces es que en los libros históricos se nos presenta a un Dios que Él dirige la historia. A Él abuelo guatágina, ¿verdad? Toda la historia. Entonces va mostrando, va dirigiendo, va animando, va ayudando, ¿verdad? Para que se cumpla de acuerdo al designio de Dios mismo. Y después dice, por eso lo apartó de su lado, constituyéndolo jefe de 1.000.000 de hombres. Así David iba y venía al frente de las tropas. Y andaba bella ¿verdad? Y estábamos mirando que le hizo jefe de 1.000, ¿verdad? O sea, le puso al frente de un pelotón. El deseo de Saúl no era bendecir a David, sino acomodar las cosas para que recibiera daño. Le pone al frente como jefe, porque a otoño no hay nada. Daí coge cabe meses veces un bobaleceina lleva se bota lo que te han derechado de valejada, sino que él lo que quería era que vaya al frente de batalla. O Pillay, entonces toma no, lleva Pillay, lleva Toñiñandúa, hija Pepe toma no. Entonces los celos de Saúl lo habían vuelto un manipulador, trabajando un plan secreto y oscuro contra David. En síntesis, ya puede ir. Por eso yo les decía, ¿verdad?, que este es el libro de la política y tendría que ser el libro de los políticos. Con alo leana y ve. Con alo y cuana y ve. A pea arioña mindu una y ve. Hala hoy potano y ve que tu vision en noi. A veces que tu y la ñañi mongue también ella lleva. Con a político cuerande. Pero político, ¿verdad? Es politiquero. Porque esto tiene un valor inmenso, ¿verdad? Porque te muestran las realidades de cómo es el espíritu del hombre ante la situación de la comunidad. Vais a bañar de ñañembo, cómo estamos parados ya, vais a bañar ñembo, añañemoí, ¿verdad? Frente a nuestro mismo pueblo, frente a nuestra misma gente. Cómo nosotros entonces afrontamos la situación frente a la comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece como siempre, y hoy tenemos la gran fiesta, ¿verdad?, de San Vicente de Paul, los vicentinos, y los recordamos y rezamos por las intenciones, por las vocaciones. Son los primeros que estuvieron en Paraguay después de la guerra de 1870. Después ya vinieron los salesianos y las otras congregaciones. Pero es tan interesante, ¿verdad?, entonces esa entrega, esa espiritualidad, justamente el trabajar con los pobres. Hoy, queridos amigos, estamos leyendo el libro de Esdras, capítulo 9, del 5 al 9. Yo, Esdras, a la hora de la ofrenda de la tarde, me levanté y con la túnica y la mano, el manto desgarrados, caí de rodillas, extendí las manos hacia el Señor mi Dios y dije: Dios mío, estoy tan avergonzado y confundido que no me atrevo a levantar mi rostro hacia ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado hasta cubrirnos por completo. Nuestra culpa ha subido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta hoy,
nos hemos hecho muy culpables y a causa de nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, fuimos entregados a los reyes extranjeros, a la espada, al cautiverio, al saqueo y a la vergüenza. Y así continúa. Pero aún hay algo más, queridos amigos. Así nuestro Dios ha iluminado nuestros ojos y nos ha dado un respiro en medio de nuestra esclavitud. Esa va a ser la segunda partecita, como irá terminando. Esta carta sobre todo, o esta reflexión que está haciendo Esdras, en primer lugar ya echa de nuestro camino, porque en el fondo lo que Esdras está haciendo cuando dice caí de rodillas con el manto rasgado, se oye esa lleva. ¿Qué camino hicimos? ¿En qué camino estamos? Extendí las manos hacia el Señor. Y andigo a veiga tuya lleva. El extender las manos, Dios mío, estoy tan avergonzado y confundido, de Esdras. Ojalá que nosotros también, ¿verdad? Ante tantos males, ante tantas circunstancias en que se encuentran nuestros hermanos, ¿verdad? En la pobreza, indígenas en la calle, niños en las calles, sin educación, enfermos, a los jubilados que se le quiere sacar su dinero, hay muchas cosas, queridos hermanos, en nuestra sociedad, hay más cosas. Se me ha dado otra cosita ante las ajenas, pero a veces. Entonces vamos a pedir al Señor, así como Esdras que dice, estoy avergonzado, que hemos recibido tanto de ti, Señor, y sin embargo no sabemos administrarlo. Porque esto es administración, queridos amigos, de los bienes y de las riquezas que Dios puso en nuestras manos para el bien de nuestra comunidad. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Señor, dame una canción para Vicente de Paúl, una que pueda transmitir la gran urgencia del amor, lo imperativo de servir a los más pobres de los pobres, y el fuego abrasador por predicarles la verdad. Señor, dame como a Él un corazón enardecido, que esté dispuesto de verdad a darlo todo por amor, que no se canse de entregarse sin medida en caridad, y que en los pobres reconozca tu presencia, oh Señor. Señor, la tierra gime de miseria y desgracia, y el egoísmo infecta el corazón de los hombres. Cada vez hay más pobres, Señor, cada vez más, y hace más falta el corazón de San Vicente de Paúl. Señor, dale a mi canción el fuego de tu Santo Espíritu, para con ella yo encender la llama ardiente del amor. Que la
misión de Jesucristo, que es amar a los más pobres, brota en cada corazón como un fuego abrasador. Oh Señor, dale a mi canción la fuerza viva de la gracia, para que el celo y el fervor de San Vicente de Paúl inunde cada corazón con caridad santa y urgente, la dulce y santa caridad que Jesucristo nos mostró. Señor, la tierra gime de miseria y desgracia, y el egoísmo infecta el corazón de los hombres. Cada vez hay más pobres, Señor, cada vez más, y hace más falta el corazón de San Vicente de Paúl. Señor, la tierra gime de miseria y desgracia, y el egoísmo infecta el corazón de los hombres. Cada vez hay más pobres, Señor, cada vez más, y hace más falta el corazón de San Vicente de Paúl. Danos, Señor, el corazón de San Vicente de Paúl. Danos, Señor, el corazón de San Vicente de Paúl. Danos, Señor, el corazón de San Vicente de Paúl. Danos, Señor, el corazón de San Vicente de Paúl. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, reflexionando sobre este pasaje tan interesante que nos cuenta, ¿verdad?, sobre la forma en que David comienza también a ganarse la confianza del pueblo, comienza a ganarse la confianza también de los soldados. No hay mal que por bien no venga. Esa es la frase, ¿verdad?, que solemos repetir nosotros y solemos decir ante situaciones difíciles en las que nos encontramos. Algo ave David y lo mismo ve. No hay mal que por bien no venga. Primero, porque estaba allí con el rey, oye muñá, oye cututa macatueteo, disparado, oye esquiva, todas esas cosas. Entonces le saca de esa realidad, le pone al frente del ejército, pero en el ejército era para que él se vaya y se muera, y hay que ir a luchar contra los enemigos, Toyucayo y Icuay. Sin embargo, nos dice que Dios estaba con él, el Señor estaba con él, y entonces todo le salía bien, el éxito lo acompañaba en todas partes, todo le estaba saliendo bien a David. Justamente el versículo 15 continúa, al ver que todo le salía bien, Saúl le tuvo miedo. O que Yeshua, Saúl. ¿Y por qué le tiene miedo? Y porque se da cuenta, y no es la primera vez. Ya en el versículo anterior
Ya dijimos en el versículo 12, entonces Saúl le tuvo miedo, porque el Señor estaba con David. Ahora en el 15, volvemos otra vez. Al ver que todo le salía bien, Saúl le tuvo miedo. Y esto es interesante, ¿verdad? Que el autor sagrado repite, insiste, vuelve a ponernos eso y a hacernos tomar una posición y a darnos cuenta también nosotros y decir, a la cuenta. ¿Verdad? Mira un poco cómo es la cuestión, ¿verdad? Entonces Saúl le tiene miedo. Porque el Señor está con él. Quiere decir que Saúl también se da cuenta y está diciendo, pero aquí quiere decir que hay algo, ¿verdad? Hay algo nuevo, hay algo positivo, hay algo entonces que viene de parte de Dios. Primero, luego por el éxito. El éxito es algo de Dios, ¿verdad? No fracasamos. Aún en los momentos más difíciles, ¿verdad? Podemos luchar, podemos empeñarnos, podemos pelearnos allá. Entonces el éxito le acompaña en todas sus empresas. Y después dice, y el Señor estaba con él. O repetían de dos horas, el Señor estaba con él, y es importante. Pero dice, todos, al ver esto, ¿verdad? Entonces Saúl le tiene miedo. Todo le salía bien. Al ver Saúl que todo le salía bien, entonces le tuvo miedo ahora a David. Le tiene miedo a David. Pero ¿por qué le tiene miedo a David? Porque en el fondo, es Dios el que le acompaña. Saúl se da cuenta de que es Dios el que le acompaña. Saúl se da cuenta y sabe leer también. O sea, no es tampoco un hombre tan ignorante que no sepa y no se dé cuenta. Y ella ¿verdad? O sea, nosotros no es que somos tan ignorantes que no nos demos cuenta de las cosas que están bien y que están mal. El éxito, el triunfo, ciertamente que es porque Dios nos quiere a todos y Dios quiere que nosotros triunfemos, no quiere nuestro fracaso, Dios quiere nuestra realización. Esta es la famosa palabra que ya hemos explicado en otra oportunidad, ¿verdad? Es la famosa predeterminación. Nosotros estamos predeterminados. Pablo justamente insiste mucho, predestinación. Pero muchas veces ya entendemos, ahí ya lleva. Predeterminación. Peixatante oijina curia, peixante oikotajina, peante oila oikota, ¿verdad? No. La predeterminación, queridos amigos, solamente tiene sentido en cuanto al objetivo, en cuanto al objeto, hacia dónde se dirige la vida del hombre. Entonces, estoy predeterminado, en este caso, Dios nos predetermina en la creación, que nos da todas las capacidades para llegar a ser felices. Pealañan de verdadera predeterminación, ser felices. No es la predeterminación de, me va a suceder esto, y ahora esto, y después esto, y dentro de 2 años me va a suceder esto y me va a suceder aquello. No. Eso va a entrar, te va a suceder en la medida de tu libertad, como vos lo utilizás, de tu inteligencia, como nosotros lo utilizamos, para darnos cuenta justamente y discernir lo que está bien y lo que está mal. Predeterminación de parte de Dios, en el sentido de que la Yay Puru Ponado venían de acá. Entonces, Yanguajeta acá te la juame. A Yay Puru ahí nos decía, hacemos mal, también vamos a llegar, solamente que vamos a ir por un camino equivocado. Pero siempre somos nosotros quienes vamos a predeterminar, en todo, o mejor dicho, vamos a determinar. Porque la predeterminación, lo que Dios tiene determinado para nosotros, es la felicidad. Pero la determinación después nosotros o lo llevamos a su realización plena porque tenemos las capacidades y tenemos las cualidades que Dios nos da, o si no, vamos simplemente hacia una determinación totalmente nuestra, humana, totalmente desviada del camino de Dios, de lo que Él nos había dado como esencia, ¿verdad?, de nuestra humanidad, como esencia. Eso nosotros le llamamos el aspecto ontológico, ontología, ¿verdad?, ontos, ser, hacia dónde nosotros como personas estamos siendo dirigidos, ¿verdad?, de la ontología, ¿verdad? Bueno, y desde aquí entonces, queridos amigos, nosotros podemos entender que David aquí está luchando, está procurando hacer todo lo posible,
utiliza de sus cualidades, de su riqueza, porque nosotros hablamos también mucho, hablamos de prudencia. Prudencia en este camino, porque ella Ponaina que se estaba metiendo con otro Golías. Este era otro que tenía allí todo el poder y toda la fuerza, porque era el rey de Israel, imagínense, Saúl. Entonces, él tenía que saber manejar esta situación para poder confrontarse y para poder llevar bien también su vida concorde a lo que Dios le pedía. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Esa mañana de agosto de 1617, Vicente de Paul, párroco de Châtillon-les-Dombes, se disponía a revestirse para celebrar la Eucaristía y de pronto escuchó al sacristán discutir acaloradamente con dos personas que le exigían hablar con el sacerdote, pero su ayudante se oponía obstinadamente a su ingreso, arguyendo que solo podría recibirlos al finalizar la misa. Y como los visitantes insistían en que la entrevista no podía esperar, pues era cuestión de vida o muerte, el padre se asomó a la puerta de la sacristía y al verlo, los recién llegados le dirigieron la palabra atropelladamente y le dijeron que todos los miembros de una numerosa familia que vivía a una legua de distancia estaban enfermos, algunos ya moribundos, y ninguno de ellos estaba en condiciones de atender a los demás. Entonces, Vicente de Paul, en vez de iniciar el oficio religioso, subió directamente al púlpito y pronunció un sentido sermón en el que le recordó a los fieles que la fe sin obras es una fe muerta y por lo tanto la misa podía esperar, pero la familia sufriente no. Inmediatamente el padre Vicente de Paul se encaminó hacia la casa de los enfermos, seguido de toda la feligresía, y entre todos rescataron de la inmundicia, la fetidez, el hacinamiento y la desnutrición a las 10 personas que esperaban con resignación la muerte. Las asearon, las vistieron decentemente, les dieron de comer, las pusieron al cuidado de varios médicos, les reconstruyeron el desvencijado rancho y el padre Vicente, acompañado de algunas voluntarias, se quedó con los pacientes de tiempo completo hasta la total recuperación de toda la familia, y en ese lapso maduró la creación de las Hermandades de la Caridad, funcionales grupos que desde el 23 de agosto de 1617 se dieron a la tarea de buscar, atender y redimir a los abandonados, desvalidos, enfermos, desahuciados y desheredados de Dios y de la sociedad. Vicente de Paul, nacido el 24 de abril de 1581, cerca de Dax, en el suroeste de Francia, procedía de una familia campesina de escasos recursos y por eso desde muy pequeño ayudaba a su padre en el pastoreo de las ovejas y de las vacas, pero su aguzada curiosidad y su precoz inteligencia eran evidentes. Y por eso su progenitor se las ingenió para enviarlo a los 14 años al colegio franciscano de Dax, en el que se destacó por la dedicación y seriedad con la que encaró su formación básica. Aunque no tenía clara su vocación religiosa, optó por ella porque representaba una magnífica oportunidad para adquirir estatus social y asegurar su futuro económico y el de su familia. Por tal razón, adelantó en Toulouse sus estudios de filosofía, teología y sagradas escrituras con tanta brillantez que con 19 años cumplidos fue ordenado sacerdote el 23 de septiembre de 1600. Como tenía la mira puesta en el episcopado, prefirió seguir estudiando antes que aceptar el cargo de párroco y en 1604 obtuvo el doctorado en teología. Con el diploma bajo el brazo viajó a Marsella a reclamar la herencia de una anciana sin descendientes que le había legado, y al embarcarse con su dote para retornar a Toulouse, el barco fue abordado por unos piratas berberiscos que lo apresaron. Le quitaron la herencia y lo vendieron como esclavo, condición en la que permaneció varios años,
al cabo de los cuales logró fugarse y en 1610 reapareció en el Hospital de Caridad de París, a donde, después de experimentar el abandono y el maltrato en su cautiverio, acudía el conmovido Vicente para ayudar a los enfermos. Allí conoció a su mentor Pierre de Bérulle, quien al ser nombrado obispo le dio la próspera parroquia de Clichy en la periferia de París y lo introdujo en la corte como limosnero real y confesor de la reina Margarita de Valois. En ese cargo, el padre Vicente de Paúl pudo constatar las condiciones tan infrahumanas en las que vivía el pueblo a causa de las constantes guerras, cuyas secuelas palpó también de primera mano en los constantes viajes que hacía por los dominios de la prestigiosa familia Gondi, que le había confiado la educación de sus hijos, y dado que el jefe de esta familia era el responsable de las galeras, obtuvo licencia como capellán, ratificado inclusive por Luis XIII, para mejorar las humillantes condiciones en las que los presos ulcerosos, piojosos, devorados por las sabandijas y en lamentable estado de desnutrición, purgaban sus condenas en las oscuras entrañas de estos barcos prisión. Para paliar esta aberrante situación estableció hospitales y conformó grupos de apoyo con los que mitigó las penurias de los condenados y consiguió que el gobierno se ocupara de ellos. No obstante, la insistencia del señor de Gondi para que se quedara, abandonó su casa y asumió la parroquia de Châtillon-les-Dombes, en la que después del suceso de la familia enferma atendida por él y sus feligreses, y dado que estas situaciones eran el pan de cada día, San Vicente de Paúl constituyó en 1617 unos grupos de laicos llamados Hermandades de la Caridad, que en adelante se encargaron de asistir a las familias que vivieran en estas condiciones. Pero aunque esta labor era muy meritoria, adolecía de asistencia espiritual debido a la indolencia imperante entre los sacerdotes, por lo que San Vicente de Paúl se dio a la tarea de insuflar en ellos el aire puro del Evangelio practicado por Jesús, y para el efecto fundó en 1625 la Congregación de la Misión, a la que ingresaron muchos clérigos impregnados de misericordia, y de la mano de San Vicente de Paúl aprendieron a combinar la evangelización con una vida fraternal de pobres, para los pobres y con los pobres. Con el fin de complementar esta tarea, en 1633 constituyó con Santa Luisa de Marillac la Compañía de las Hijas de la Caridad, cuya regla de vida la resumía San Vicente de Paúl así: tendréis por monasterio las casas de los enfermos, y la de la superiora, claro, por celda una cama, por capilla la parroquia, por claustro las calles de la ciudad, por clausura la obediencia y por velo la santa modestia. Esta institución se dedicó a atender integralmente en campos de batalla, hospitales, escuelas, hospicios, albergues, orfanatos, a los soldados heridos, a los pobres, a los ancianos, a los enfermos mentales, a los discapacitados, a los presos, a los inmigrantes, a los adictos. Y por solicitud de algunos obispos, ante la deficiente preparación de los sacerdotes, institucionalizó las conferencias de los martes y los retiros espirituales, que los fue prolongando hasta convertirlos en estudio permanente, del que derivó la conformación de lo que hoy conocemos como seminarios mayor y menor. Aún en medio de su febril actividad diaria, en la que parecía una hormiga, supervisándolo todo, dirigiendo con notable vigor y sabiduría cada una de esas obras, le alcanzaba el tiempo para orar sin desmayo, ayunar, aconsejar a la reina Ana de Austria y a su ministro, el cardenal Mazzarino, en los asuntos eclesiásticos, y acoger a los cientos de niños expósitos de París, hasta que, vencido por la edad y los achaques, falleció el 27 de septiembre de 1660. Fue canonizado por el Papa Clemente XII en 1737 y proclamado patrono universal de las obras de caridad por el Papa León XIII en 1885. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Vicente de Paúl que renueve nuestro espíritu caritativo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Septiembre, los sacramentos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de Samuel, capítulo 18, versículo que nos lleva del 14, ¿verdad?, en adelante. El éxito lo acompañaba en todas sus empresas y el Señor estaba con él. Al ver que todo le salía bien, Saúl le tuvo miedo. Aquí ya hemos subrayado este detalle, el hecho de que Saúl le tiene miedo a David, porque se da cuenta entonces que es el Señor quien dirige su accionar. Pero todos en Israel y en Judá amaban a David porque él iba y venía al frente de ellos. Esta es la consecuencia natural, digamos, de esta manera, del amor que uno tiene o puede tener hacia los demás, cuando hay una entrega y una generosidad total hacia los demás. En este caso te está hablando del ejército, pero no solamente el ejército, por lo que se ve, ¿verdad? Por una parte, Saúl que le tiene miedo. ¿Pero por qué Saúl le tiene miedo? Porque haciendo ya pues y nos vemos. Le tiene miedo y él ve que le va bien, que está haciendo bien las cosas. Y entonces Saúl le tiene miedo a David, pero por otra parte, todos en Israel y en Judá amaban a David. Aquí esto es para subrayar y para que nosotros entendamos, ¿verdad? Todos le amaban a David. En Israel y en Judá. En Israel y en Judá todos le amaban a David. Entonces para nosotros es una forma importante, ¿verdad?, de entender, de mirar, de saber lo que Dios nos está ofreciendo y lo que Dios nos está diciendo, ¿verdad? De una manera muy importante que nosotros sepamos, porque es el pueblo, ¿verdad? Es la gente. Y además Israel se refiere a las tribus del norte, todavía no existen, ¿verdad? Porque la división del reino vendrá mucho después, ni por una mogoina. Aquí estamos recién en el año
1050 por ahí, ¿verdad? O un poco antes, ¿verdad? Por ahí. Bueno, en fin, en esa época, y por lo tanto se está formando el pueblo de Israel desde la monarquía, con este nuevo estilo de gobierno, con este nuevo estilo de llevar adelante la propuesta de Dios. Recuerden que a través del hombre, a través del pueblo elegido, es que Dios se va a manifestar a todas las naciones, ¿verdad? Entonces son ellos los que están llevando. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y vamos a llevarlo a través de lo que nosotros le llamamos aquí la monarquía, el reinado, el rey, el tendotá. Son entonces propuestas directamente que nos está trayendo la palabra de Dios, propuestas que nos están trayendo los autores sagrados, diciendo que este es el modelo como nosotros vamos a salir de ese pecado cometido por el mismo hombre. Pero en síntesis, cuando te está hablando de la monarquía, es simplemente la organización de la comunidad. Entonces, no estamos hablando y no estamos diciendo directamente el único camino es si ustedes tienen un rey, ¿verdad? No, sino que esta es una aplicación, una interpretación que nosotros tenemos que hacer. Pero igual, todo grupo humano, se dan cuenta, queridos amigos, toda sociedad necesita siempre el tendotá. Este le está hablando, por eso decíamos, a los políticos, a los tendotá, a los que están al frente. Y también nos hace concienciar a nosotros. Ñandeña y Media lleva en esos grandes puestos, en esos puestos claves como tendotá, como los monarcas, que tienen una misión y una función importante de conglomerar, de unir a la comunidad, de responder a las necesidades de la comunidad. Por eso es bastante delicado el tema, que lastimosamente muchas veces no nos damos cuenta o no sabemos o directamente no queremos entenderlo de esa manera. Hay que entenderlo de esa manera. Tenemos que saber que la Biblia se está escribiendo para la comunidad. Y por lo tanto, ante esta propuesta del tendotá es para que uno esté al servicio del pueblo y de la gente. No es para servirnos del pueblo. No es para ser corruptos. No es para estar robando a la gente. No es para estar robando a la nación. No es para estar robando entonces de las arcas del Estado, o sea, de las arcas de la comunidad. Pendiente va a ver, porque es importante. Añade guana importante gente mover. Porque ya cuando ponaina va ewi para la ñañi eñaina. Así es que cuando el autor sagrado nos pone como modelo aquí a David dentro de la prudencia, también se dan cuenta. La prudencia es importante para dar los pasos pertinentes, para dar estos pasos de salvación, estos pasos de felicidad, porque serán los únicos, según la palabra de Dios, que nos puede llevar a una felicidad plena, la alegría en abundancia, la felicidad en abundancia. Coña en duana, ya no habían de ya y Shema Israel quiere decir obedece Israel, no quiere decir solamente el escuchar en cuanto a sonido, sino que sobre todo en cuanto a que nosotros, ¿verdad?, podemos entender el proyecto de Dios en la vida de cada uno de nosotros. David, estando allí, el pueblo que le ama, todos en Israel y en Judá amaban a David porque él iba y venía al frente de ellos. Pero esta es una figura retórica que significa David llevó entonces a cabo, ¿qué cosa? Operaciones militares con éxito. Llevó adelante. La mano del éxito de Dios estaba con David, a pesar de que Saúl también estaba en su contra. Saúl podía atacar y herir a David de muchas formas, pero Dios no permitía que Saúl obtuviese la victoria. ¿Se dan cuenta? Jamás. ¿Por qué? Y porque el Señor es el que está acompañando, el Señor es el que está al lado entonces de David para que pueda cumplir también con su misión. Muy bien, queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo ahora la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandejára Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandejára Ñe'e,
con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.